La diferencia de la concentración del fármaco entre la sangre y el tejido también va a depender del tamaño, si es más grande o más pequeño, si es liposoluble o hidrosoluble, si es polar o apolar, según su grado de ionización, si es ionizado o no ionizado, unión a las proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina, y también el flujo sanguíneo que recibe el tejido, ¿no? Si es más irrigado o menos irrigado. La fracción activa del fármaco es la que se encuentra libre, ¿no? Y la inactiva es la que no. Y también va a depender del diámetro capilar. Bien, tenemos el metabolismo, también llamado biotransformación. El metabolismo se refiere a los cambios que se producen bioquímicamente en el organismo, mediante las cuales las sustancias extrañas se van a convertir en otras, ¿no? En otras más ionizadas, más polares, más hidrosolubles para que puedan ser excretados fácilmente y más difusibles, ¿no? Como ya les había dicho, más fácilmente eliminadas. Bien, tenemos dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es en la que las reacciones de metabolismo van a inactivar o destruir mediante reacciones como oxidación, como reducción, hidrólisis y descarboxilación, ¿no? Y la fase 2 es la que van a ser más polar, ¿no? Al fármaco. En la fase 2 vamos a encontrar la síntesis o la conjugación, que van a ser realizados por un sistema microsomal, las mitocondrias, las enzimas, los lisosomas y la flora intestinal también, ¿no? Como ya sabemos, la mayoría de los fármacos se van a metabolizar mayormente en el hígado, debido al gran tamaño de este órgano y también a su elevado riego sanguíneo y también a la existencia de una gran cantidad de enzimas metabolizadoras. Bien, el primer paso del metabolismo de muchos fármacos es catalizado por un grupo de oxidasas, ¿no? Por la oxidación. Y va a ser de función mixta. En este caso tenemos el sistema del citocromo P450, que se va a encontrar en el retículo endoplasmático de, obviamente, el hepatocito. Existen varias o diversas formas de citocromo P450 con distintas especificidades de sustrato, ¿no? Es una familia de proteínas en todas las células de mamíferos. Este citocromo P450 va a estar en todas las células excepto en la sangre y también en el músculo esquelético. Cataliza la oxidación, como ya les había mencionado, de la fase 1, de gran variedad de sustancias químicas, convirtiéndolo en productos más solubles, es decir, fácilmente eliminados, más hidrosolubles y más difusibles. Y son denominados así porque en determinadas condiciones van a mostrar un espectro ultravioleta muy característico, ¿no? Bien, hay fármacos capaces de inducir el aumento de la producción de enzimas, ¿no? Como es en el caso de los inductores enzimáticos, y también fármacos que inhiben el metabolismo, ¿no? Como son los inhibidores enzimáticos. En el caso de los inductores enzimáticos vamos a tener ejemplos como la fenitoína, el fenobarbital, también la rifampicina, ¿no? Así como también el hábito de fumar y el alcohol, ¿no? Tenemos los inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, tenemos al ketoconazol, a la eritromicina o también al valproato. Bien, vamos a tener al último paso o a la última fase de la farmacocinética, que es la excreción. La excreción es la eliminación de los fármacos, ¿no? Que va a tener como lugar principal el riñón y el hígado. Elimina mejor un medicamento cuando este es más polar, es decir, más hidrosoluble. En el riñón, la eliminación está determinado por tres procesos: filtración, secreción y también reabsorción. Entonces, los medicamentos liposolubles van a tener en general
una vida media más larga, ¿no? Porque si son liposolubles, les va a costar más al llegar a la fase de excreción eliminarse, ya que es menos polar. La intensidad con que un fármaco se une a las proteínas del plasma también influye en la fracción que puede ser extraída, es decir, excretada por el órgano de eliminación, ya que la fracción que se pueda depurar es la libre. La interacción entre un fármaco y entre una proteína disminuye la difusión, es decir, retarda la eliminación y prolonga el efecto, ¿no? Entonces, en conclusión, si un medicamento es más polar, es más hidrosoluble, ¿no? Se va a eliminar o se va a excretar rápidamente, por lo tanto, su tiempo de vida media va a ser menos prolongado. Al contrario, un fármaco que es más liposoluble puede pasar fácilmente las membranas celulares, puede absorberse también fácilmente en el intestino, llegar al torrente sanguíneo. Entonces, va a demorar mucho más en eliminarse, ya que es menos polar y también es menos hidrosoluble, ¿no? Entonces, cuando el fármaco esté en el riñón, para que éste se excrete, es necesario que éste sea hidrosoluble. Bien, tenemos dos conceptos, ¿no? La vida media, o también llamado semivida biológica, ¿no? Que es el tiempo en que tarda en reducirse a la mitad la concentración plasmática de un fármaco, ¿no? Aquí podemos observar el tiempo en horas y también la concentración plasmática, ¿no? Que estaría medido por esta curva. Tenemos el aclaramiento o la depuración, también llamado clearance, ¿no? Este es un índice de la capacidad del organismo para eliminar un fármaco y se va a definir como el volumen plasmático que es depurado de esa sustancia en la unidad de tiempo, ¿no? La fórmula sería el CX, que sería la depuración plasmática renal, es igual al volumen de la orina por minuto, ¿no? Multiplicado por la concentración de la sustancia, ya sea en miligramos por mililitros, sobre la concentración plasmática de la sustancia, ¿no? Entonces, el aclaramiento es el índice de la capacidad para eliminar un fármaco. Y finalmente tenemos a la farmacodinamia, ¿no? Que sería lo que el fármaco le hace al organismo, ¿no? Mediante acciones, este va a estudiar lo que son las acciones, los mecanismos de acción, los efectos de los fármacos, con la finalidad de conocer la interacción del fármaco, también el nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones, ¿no? En conclusión, lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? Tres clasificaciones de la farmacodinamia, ¿no? Según el receptor, el efecto farmacológico, ¿no? El efecto que produce, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Es aquel que, como un efecto farmacológico, va a aumentar el riesgo de la hepatotoxicidad por el etanol, ¿no? Con el etanol. Y el fármaco receptor, ¿no? El que se va a unir el fármaco con el receptor ya sea nuclear, citoplasmático o de membrana, y van a formar un complejo fármaco-receptor que va a facilitar o inhibir la acción de las enzimas, ¿no? Aumentando o disminuyendo la producción de proteínas o alterando la entrada y la salida de ciertos iones, produciendo un efecto. Y pues observamos los ligandos, ¿no? Los ligandos pueden ser agonistas o antagonistas. Los ligandos agonistas pueden ser parciales, puros o inversos, y los antagonistas competitivos, no competitivos, y los no competitivos se dividen en reversible e irreversible, ¿no? Los agonistas son aquellos que van a inducir una actividad y los antagonistas
son, bueno, los ligandos antagonistas van a ser, van a inhibir la actividad de un agonista, ¿no? Y la curva dosis-efecto, que sería ya para finalizar, ¿no? Tenemos la recta de la dosis o también de la concentración, ¿no? Con la de la respuesta o el efecto. Entonces existe un umbral, ¿no? La pendiente de la curva logrando un efecto máximo. Por ejemplo, tenemos un fármaco A, un fármaco B, C y D. Los 4 fármacos van a lograr la misma respuesta o el mismo efecto, salvo que a menos dosis, ¿no? Por ejemplo, en el fármaco A, supongamos que está a una dosis 10, se me ocurre, ¿no? El fármaco B 20, 30, 40. Entonces, es necesario dar menos fármaco o menos dosis de fármaco en la curva A, por ejemplo, ¿no? En el fármaco A, generando obviamente la misma respuesta. En la B se va a dar un poco más de dosis, en la C un poco más y en la D un poco más, pero la respuesta es la misma. Por lo tanto, podemos concluir que el fármaco A va a ser más potente debido a que necesita menos dosis para llegar a la misma respuesta. Y el fármaco D sería menos potente.